Buenos días a todos, muchísimas gracias por haber venido. La Rama está muy contenta y alegre de veros a todos aquí, caras que hacía tiempo que no veía y que han vuelto, otras personas que tampoco hacía muchísimos años que no veía y también están aquí, con lo cual me alegro profundamente de vuestra presencia. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Pérez de Madrid. Él es presidente de la Rama Esperia de Madrid. El trabajo que hace es excelente. Ha preparado para sus miembros y para todos vosotros, si queréis, un curso de teosofía que es extraordinario, magnífico y al corriente del día de hoy y de las nuevas técnicas. Lo tenemos aquí, ha tenido la amabilidad de traernos un buen puñado de estos libritos, de estos libros, mejor dicho, y están a vuestra disposición. Él va a hablarnos seguramente del tema sobre estos libros, del libro que has hecho, un poquitín, porque el libro es amplio, y hará un resumen seguramente de las partes que él crea conveniente. Hace muchísimos años que está en la Sociedad Teosófica. Estaba en Rosario, se hizo en Rosario en el 1973, me parece que fue que te hiciste miembro, con lo cual es de las viejas glorias de la época. Él era muy joven, ahora es joven, pero mayor que lo que era anteriormente. Ahora sí, pero el trabajo que realiza en Madrid es fantástico. Él es el que organiza las jornadas ibéricas, cuando lo hacemos en Madrid, y ha encontrado sitios excelentes en los que estamos, cuando vamos, magníficamente bien. El trabajo que él presenta siempre en sus cursos son magníficos, quizás os puedan de alguna manera pues, llamar la atención, porque le da un tono científico que es fantástico y al día de las técnicas actuales que hoy se utilizan dentro de la ciencia. Así que yo no tengo nada más que decir, sino que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que tu trabajo pues llegue al corazón y a la mente de todos los presentes. Gracias, Carlos. Un segundo. Buenos días. Solamente recordarle, por favor, que pongan los móviles en silencio o lo apaguen para que la grabación no salga con todos los avisos de llamadas. Y también para las personas simpatizantes, que cuando estemos en el descanso pues pasen por Silvio Tarragó para que le tomen los datos para la protección de datos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Y entiendo que vamos a tener una jornada intensa con muchas ideas, algunas muy abstractas, pero muy generales, muy universales. Y por ser muy universales, justamente son las que están más en contacto con nosotros, porque nosotros somos parte de ese universo. Bueno, en primer lugar, una cuestión de logística. Haremos un descanso aproximadamente, como vamos a la primera parte, va a ser está prevista hasta las 3:30, entonces haremos un descanso alrededor de las 12:30, o sea, 1 hora y poco más, y hacemos 10 minutos de descanso y luego continuamos hasta la hora del almuerzo. Bueno, en primer lugar, además de agradeceros, quería deciros por qué estoy aquí, por qué me dedico a esto. Bueno, José ya ha dicho que desde el año 1973 yo conocí la teosofía, la Sociedad Teosófica. Bueno, no viene al caso hacer toda la experiencia de las circunstancias, pero yo estaba cursando la universidad, el primer año de la universidad, recién entraba, y tenía una asignatura que se llamaba, creo que era integración cultural, algo así, en la cual se daba un poco de teoría del conocimiento. Bueno, el profesor empezaba explicando estas cosas acerca de la filosofía y todo. Y yo no tuve mejor idea, como ya me venía haciendo algunas preguntas, no tuve mejor idea que preguntarle al profesor si creía que algunas instituciones como los Rosacruces podían dar explicaciones a las preguntas básicas de la vida.
Y no sé lo que me dijo, pero porque era una sala, imaginaba, primer año, y era una sala, qué sé yo, 150 personas a lo mejor, algo así. Y no recuerdo lo que me dijo, pero lo que sí pasó es que después se me acercó un compañero al cual no conocía y me dijo: yo soy Rosacruz, y fue él el que luego me puso en contacto con la Sociedad Teosófica, al cual le debo mi gratitud, y a partir de ahí seguí y aquí estamos. Profesionalmente he estudiado física. Estuve estudiando licenciatura en física en la Universidad de Rosario, aunque no terminé la carrera porque en el año 1976 fue el golpe militar de Videla, Masera y Agosti, el último de los que se registran en Argentina, y realmente en mi universidad solo quedaron 3 físicos de carrera, porque a muchos los echaron, los persiguieron, porque algunos eran pues, de ideas demasiado liberales o izquierdistas, y a otros directamente cuando vieron cómo estaba la cosa se fueron a Brasil o a otros países. Entonces yo estudié física y luego, claro, cuando pasó eso me pasé a ingeniería electrónica porque decía también hay que trabajar, y aquí está esto muy difícil, y como muchos nos pasamos a electrónica, y actualmente trabajo como consultor de sistemas de información. Es decir, de la electrónica me dediqué luego a la informática, y prácticamente me autoformé en informática e hice toda mi carrera desde 1981 por ahí. Y curiosamente el primer trabajo que hice en informática fue para la Sociedad Teosófica, porque en aquel entonces en la Secretaría General en Argentina habíamos comprado un ordenador que no era ni un PC, era antes del PC todavía, era un microcomputador de Radio Shack, de Tandy, bueno, lo podéis buscar en internet, muy vetusto, vamos, y claro, para llevar lo que hoy haríamos con unas hojas Excel fácilmente, pues era para llevar las planillas que las ramas tenían que enviar con todos los miembros y tener la base de datos de miembros. Y entonces eso en aquel entonces era algo heroico, y bueno, hoy en día es algo que no hace falta hacer nada, ¿no? Simplemente con las herramientas que hay se hace. El caso es que entonces siempre sentí esa inquietud por unir y contrastar lo que por una parte la ciencia nos dice y por otra parte la teosofía nos afirma. Entonces dice, bueno, estas son cosas separadas, son cosas opuestas, porque cuando leemos los libros de finales del siglo XIX, de Blavatsky, de Sand, etc., vemos que hay una pugna entre en demostrar que la ciencia está equivocada, que es materialista, etc. Esto, como pretendo demostraros hoy, ha cambiado, y actualmente, al día de hoy, la ciencia es nuestra mejor aliada para muchas cosas. Hay otras que no, que todavía hablamos lenguajes diferentes, pero hay muchísimas cosas que no solamente dicen, ah, mira, esto lo corrobora, sino que además nos ayuda a comprender esos conceptos tan extraños y tan abstractos que vemos en la doctrina secreta o en algunas obras especialmente de Blavatsky. Bueno, entonces sin más vamos a ir directamente a la primera parte. Hay una serie de preguntas que el ser humano se ha realizado siempre. Ha intentado encontrar qué es el universo, cómo se originó, quiénes somos, por qué estamos aquí, etc. Una de las preguntas básicas de la conciencia humana es tratar de entender quién soy y por qué es todo esto y por qué hago yo aquí. El ser humano ha intentado encontrar respuestas por distintas vías. La ciencia, la filosofía, la religión son 3 grandes vías de conocimiento. Pero hay otra forma
que es la fuente de la teosofía, como lo han encontrado aquellos rishis o sabios de la antigüedad, que mediante una experiencia directa a través de la intuición podían acceder a determinadas cosas. Ya veréis que vamos a hacer una comparación y que habrá cosas que digamos, pero ¿cómo podían saber esto? ¿De dónde lo sacaron? Es imposible, ¿cómo podían saber esto? Bueno, entonces vamos a aclarar alguna cosilla acerca del método científico. Esto vale la pena dedicar, no le vamos a dedicar más que un par de minutos. El método científico consiste en buscar la verdad acerca de ciertas hipótesis que se hacen, que están basadas en las experimentaciones, en la observación, en lo que se ve, para luego hacer una predicción. Es decir, lo que se hace fundamentalmente es buscar un modelo, se parte de observaciones, se hacen preguntas, esto porque es así, se elaboran hipótesis, dice, bueno, yo pienso que esto debe ser por tal motivo, por esta razón, se hace experimentación para tratar de comprobar esas hipótesis. La experimentación a veces puede ser, no es un paso necesario, hay investigación teórica que solo requiere un desarrollo matemático o un desarrollo lógico para comprobar. Se elaboran ciertas conclusiones, se documentan, se hacen descubrimientos y así es una espiral donde se hacen luego nuevas preguntas, etc. El método científico no soluciona los problemas de raíz, sino que va contestando, es como ir trasladando escalón por escalón aquellas cosas. Una de las características que hay que resaltar es que hay que distinguir entre ciencia y comentarios acerca de la ciencia, o documentales acerca de la ciencia, o libros acerca de... la ciencia verdaderamente se hace publicando resultados del trabajo que se ha hecho en lo que se llaman papers o trabajos académicos que son revisados por otros científicos de la misma categoría, de que están en un campo parecido y que a veces se equivocan y rechazan algo que sí era viable, o a veces aceptan cosas que están realmente mal, que luego se descubre que estaban mal. Pero básicamente hay un filtro, hay un primer filtro y no cualquiera publica cualquier cosa. Luego hay otro elemento importante que es la capacidad de repetir pruebas y razonamientos. Cuando se publica un trabajo, otro equipo en una universidad o en un instituto de investigación cualquiera podría tratar de repetir, si hay experimentos de por medio, los resultados, tratar de repetir los experimentos que el primer equipo dice que ha hecho y por lo tanto ha encontrado esas conclusiones. Es decir, que tiene que ser capaz de repetir pruebas, no solamente experimentos, sino pruebas y razonamientos. Y finalmente la refutabilidad, es decir, que si alguien encuentra, dice, sí, sí, eso está muy bien, pero mira esto, y esto no encaja, adiós. O sea, puede ser una aproximación, pero no es lo definitivo. Entonces, eso es básicamente la esencia del método científico. Ojo, esto no es infalible, porque también está sujeto a problemas humanos. Es decir, hay grupos, a veces de presión, que intentan mantener el estado de las cosas en determinadas líneas de investigación. ¿Por qué? Porque está su sueldo de por medio, porque tienen el presupuesto para la investigación. Y si dicen, ah, no, mira, pero ahora este otro dice que este tema ha lanzado una idea que va totalmente por nuestro camino. No, defendamos, hay corporativismo, defendamos la línea tradicional porque esto nos puede... ¿Qué hacemos nosotros? Tardaríamos un montón en pasarnos a la otra línea. Entonces, hay también corporativismo y hay todos los vicios del ser humano están también presentes en la investigación científica, no es aséptica. Bueno, la física básicamente busca conocer las leyes del universo. Es la rama de la ciencia, que busca conocer las leyes del universo. Se buscan comprender los fenómenos
comprender las causas, qué los causa, modelarlos y predecirlos. Lo que se construyen son modelos matemáticos. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo de una tormenta, un modelo que habréis visto en meteorología cuando dan el parte del tiempo, etc. Aquí hay las corrientes de aire ascendente provocan unas corrientes giratorias por la fuerza de Coriolis, por la rotación terrestre, y entonces eso provoca vientos de gran cantidad, etc. Ahí hay diferencias de temperatura. Un modelo. Son modelos. Básicamente el lenguaje de la ciencia es las matemáticas, el lenguaje de la física son las matemáticas, y se construyen modelos matemáticos para tratar de explicar esto. Se estudia la naturaleza de la materia, de la luz, del calor, de la electricidad, en fin, de todos los fenómenos que observamos en el mundo. No de todos, de muchos que observamos en el mundo. Por ejemplo, la vida es un fenómeno que no es estudiado por la física, sí que interviene, porque se habla tiene relación con la química, con la física molecular, etcétera, pero no con exactamente todos. Por otra parte, tenemos lo que es la vía de la sabiduría sin edad, la teosofía, la Brahma Vidya o sabiduría antigua. Es una vía integral, intuitiva, filosófica, mística, asequible por la meditación y estados alterados o diferentes de conciencia. Es decir, no se basa exactamente en las mismas proposiciones de elaborar modelos, etc. Que por otra parte os digo una cosa, la elaboración de modelos es algo que hacemos naturalmente, es como opera nuestra mente. No, lo hacemos de todo. Conocemos a una persona, ¿no? Entablamos amistad con ella y en nuestra mente, nosotros a la persona tal cual es no la conocemos. Lo que hacemos es una recreación de lo que es esa otra persona, de acuerdo a lo que nosotros hemos experimentado con ella, y hacemos un modelo de la misma. Nosotros pensamos, fulanito es amable, es risueño, un poco superficial, suele estar de buen humor, etcétera, etcétera, y hacemos un modelo de lo que creemos que es esa persona, pero no es la persona, es solamente un modelo. En esto hacemos lo mismo que lo que hacen los científicos, solo que el científico procura ser objetivo. Digo procura porque al final de cuentas dependemos de los sentidos, de los instrumentos, de lo que se puede percibir, y esto, como vamos a ver, no siempre es totalmente objetivo. Bueno, la sabiduría sin edad ha estado siempre muy presente en las escuelas filosóficas y religiosas de Oriente. Es decir, fundamentalmente ellos han desarrollado muchísimo acerca de esto. La experiencia directa que se tiene de esta realidad es intransmisible. La experiencia no se puede transmitir, se puede comentar, se puede enseñar, se puede volcar, se puede, como han hecho todos, como han hecho el Buda, los grandes sabios, que han comentado esa enseñanza, pero siempre nos dicen, la tienes que experimentar tú. Tú tienes que lograr esos estados de conciencia para experimentar en tu propia conciencia aquello de lo cual te estoy diciendo. Esto es más o menos como una guía de viaje. Si queremos ir a Viena, consultamos una guía de viaje y nos dicen los monumentos que tenemos para ver, podemos ir a Schönbrunn, podemos ver, pasear por el Ringstrasse, el periférico que tiene, pero claro, y podemos ver vídeos en YouTube, un montón, hermosos y todo, pero eso no es lo mismo que ir a Viena, perderse en sus calles, observar de primera mano y de distintos ángulos los monumentos, las bellezas, todo, y absorber el encanto que tiene la ciudad. La experiencia directa es irreemplazable. Luego, las ideas resultantes de estas experiencias se expresan también mediante símbolos y modelos, porque al final, cuando nos dicen, habréis visto miles de veces, la constitución del ser humano, los planos de la naturaleza, pues no son más que modelos, no son más que formas para tratar de explicarnos una realidad que es mucho más que eso, es trascendente a eso, y nosotros tenemos que trascender
esa estratificación o esos modelos para entender cómo es la realidad en sí. En la teosofía, bueno, esto es la teosofía o la divina sabiduría. Fuentes antiguas tenemos básicamente las de la literatura oriental, los Vedas, los Upanishads, India, el Bhagavad Gita, el Tao Te Ching, también el budismo, Egipto, hermetismo, etc. Blavatsky, ya como fuentes modernas, hizo un trabajo de comparación y de compendio extraordinario. A veces leemos en la doctrina secreta y empezamos, y ella dice, esto en los Vedas se dice de tal manera, en los Puranas es esto otro, en el budismo esotérico es esto, en la filosofía china es esto. Y dice, claro, y unos nombres que extraños completamente, que al lector desprevenido dice, madre mía, esto es un lío. Pero realmente lo que ella va haciendo es intentando cotejar y decir que, mira, están presentando verdades, una verdad, están hablando de lo mismo. Están presentando, es como si vemos distintas guías de viaje acerca de la misma ciudad. Bueno, la obra magna de HPB, sobre la cual también vamos a tratar en este seminario, en este taller, seminario, no es un taller, es decir, no os voy a poner a hacer fórmulas ni a investigar por ahora. Esta es la doctrina secreta. Fue publicada en 1888, está ahí algo mal ahí, en 1888, y está basada en el libro de Xian, un libro misterioso de origen tibetano que era totalmente desconocido, y son comentarios a unos libros de QT, unos libros esotéricos. En el momento que ella publicó, eso no se conocía en absoluto en Occidente. Posteriormente, con la apertura que ha habido en el Tíbet y en general en Oriente, se ha encontrado que sí, que efectivamente estos libros existen, y se han encontrado estas estancias. Según HPB, es un epítome de la sabiduría oculta, es decir, es como un compendio de la sabiduría oculta, y ella insiste en que no es una revelación, no es simplemente algo que alguien le ha soplado, que un espíritu, un deva o no sé qué historia le dijo, y que ella entonces lo escribió. Es decir, HPB no era una persona que hacía channeling, como se le llama ahora, que hacía como transmisión, oye, a mí me he dictado, a mí me dicen algo y yo lo escribo. A ella le presentaban ideas, y cuando ella estuvo antes de fundarse la Sociedad Teosófica, de que ella fuera para América, estuvo en el Tíbet, en lo que le decía, en India, en una parte fronteriza con el Tíbet, que le decían el pequeño Tíbet, y ella estuvo viviendo durante unos meses en la casa del maestro Kachi, en la casa del maestro Kuthumi. Esto lo sabe de uno de los que fueron sus instructores y uno de los que inspiraron la fundación de la Sociedad Teosófica. Esto lo sabemos por una carta que recibió la tía de Blavatsky cuando no sabían nada de ella, porque ella era viajera, desaparecía, y la familia por ahí escribía, pero no sabían nada. Y entonces un día estaban muy preocupados por ella, porque hacía tiempo que no sabían nada, y un día recibió, dice, una carta extraña que me trajo un extraño mensajero vestido de indio. Dice que se esfumó, me dejó la carta y se esfumó ante mis ojos, dijo la tía. Esa carta, por cierto, me dijo Ángeles, que estuvo la semana pasada en Madrid, que está en Adyar. Es la primera carta que se conoce con la escritura del maestro Kache, que estuvo en Adyar, y en la convención la gente de la biblioteca tuvieron a bien de hacer una exposición de algunas cartas, que no son las de Sidney, sino algunas cartas de los maestros, y entre ellas estaba esta primera. Así que bueno, el caso es que la doctrina secreta se compone de... ella publicó 2 volúmenes, Cosmogénesis, uno primero dedicado a Cosmogénesis y el segundo a Antropogénesis. Es el primero dedicado a saber cómo surgió todo el universo, todo el cosmos, y el segundo, cómo es la evolución del hombre para llegar hasta aquí. Posteriormente a su muerte, Besant y Mead
el señor Smith, publicaron, porque ella mencionaba por ahí, según menciona Josephine Ransom en la introducción que hace, que ella tenía idea de escribir 2 volúmenes más, pero ya a posteriori, según la aceptación que tuvieran estos 2 volúmenes. Volúmenes 3 y volumen 4. Ella luego murió en 1891 y no publicó ese volumen, pero luego Besant y el señor Smith compilaron muchos escritos de ella, muchos manuscritos, y pensaron que algunos de ellos se corresponderían con lo que podría ser el proyecto del volumen 3, y esto lo arreglaron y lo publicaron como un 3er volumen. Este volumen está contestado por algunos, es decir, está en entredicho por algunos que dicen, bueno, esto no sabemos si realmente era parte del volumen 3, si es parte de la doctrina secreta o no, pero en cualquier caso pues es también valioso y está ahí. Cada parte contiene las estancias del Siam y sus comentarios, una parte de simbología, donde ella se extiende muchísimo en comparaciones, en símbolos, etcétera, para tratar de acudir a la intuición del lector, y finalmente hace comparaciones con ciencia de la época, comparaciones que, claro, hoy en día están totalmente desactualizadas. En las ediciones en español es frecuente encontrar la doctrina secreta en 6 volúmenes, porque cada tomo se ha partido en 2 para hacerlo más manejable. Bueno, ¿cómo se originó la física? Con lo que se llamó la filosofía natural. No tenemos tiempo de hacer historias y muchas cosas grandes, ¿no? Pero va a ser que esto lo vamos a pasar muy rápido. El conocimiento de las leyes de la naturaleza era una rama de la filosofía y se llamaba filosofía natural. Los presocráticos se interesaron por este problema. Presocráticos, como Demócrito, por ejemplo, que se interesaba porque pensaba que todo estaba hecho de partículas indivisibles, que él llamó átomos. Pitágoras comenzó a aplicar la matemática a tratar de entender el cosmos. En la década pitagórica explicaba cómo surgía del 1, surgía el 2, del 2 el 3, etc. Y había un interés por comprender la naturaleza de la realidad. Luego los sabios en Alejandría, ya en las épocas, sabios como Euclides, donde estaba la famosa biblioteca de Alejandría, que la biblioteca no era solamente un lugar donde estaban libros escritos, en ese entonces eran o pergaminos u hojas de palma principalmente, o rollos, sino que era un centro de investigación. Los reyes Ptolomeos pagaban a investigadores, a sabios, para que estuvieran ahí, y no sabemos exactamente si había una enseñanza arreglada o algo así, o algo que se le parezca, pero sí que había muchas reuniones y ellos hablaban y explicaban y debatían temas, etc. De tal manera que es lo más parecido a una universidad en aquel entonces. Y esto fue aproximadamente a partir del año 300 antes de nuestra era. Bueno, aquí en Alejandría hubo grandes sabios como Euclides, que hizo los principios de la geometría normal. Aristarco de Samos fue matemático, astrónomo y enseñaba un modelo heliocéntrico, un modelo en el cual el Sol era el centro de todo. Estamos hablando de 300, 280 antes de nuestra era. Arquímedes de Siracusa, también sabéis lo de Arquímedes, ¿no? El que descubrió el principio de flotación de los cuerpos, etc. Geómetra, se dedicó a la mecánica también y la hidráulica. Eratóstenes, el famoso Eratóstenes de Alejandría, que en aquel entonces, con un método muy ingenioso, midió el radio terrestre. Es decir, hizo una medición muy buena del radio terrestre simplemente observando la sombra del Sol un mismo día en 2 lugares diferentes. Hiparco de Nicea, también matemático, trigonometría, astronomía, etc. Bueno, Herón de Alejandría, Herón era el de las máquinas. Habréis visto la primitiva máquina de vapor que tiene 2 piquitos que, en sentidos opuestos, que salen, se calientan y empiezan a girar. Bueno, eso fue invento de Herón, y también mecanismos. Herón hacía cosas curiosísimas, pero bueno, ahora no
no viene al caso. Luego en el Renacimiento, durante la Edad Media, dominó el pensamiento aristotélico. Es decir, directamente todo lo que había dicho Aristóteles, eso era simplemente, era como la ortodoxia y el dogma, y no se podía disentir porque ¿quién le va a discutir a Aristóteles? En el Renacimiento hubo un nuevo espíritu de libertad que atrajo a la investigación libre sobre las leyes de la naturaleza. Y esto es un tema que también hay que recordar o hay que ver. La investigación, y en todo caso, no solamente en la ciencia, sino en teosofía y en todo, tiene que ser absolutamente libre. No se puede investigar para ir detrás del camino de otro. Realmente hay que hacerse las preguntas y tratar de buscar esas respuestas por uno mismo. Uno sí, claro que leerá a otros y verá lo que dicen, pero las preguntas que uno tiene no son las preguntas que tenía otro. Cada uno es el artífice de su propio camino, de su propia investigación y de sus propias preguntas. Entonces, gente como Galileo, por ejemplo, con sus famosos experimentos en la Torre Inclinada de Pisa, comenzaron a chocar y a demostrar que Aristóteles en muchas cosas estaba equivocado. Y comenzaron obviamente originaron ahí una contienda con la Iglesia, inclusive con el tema del modelo heliocéntrico. Sabéis que Galileo al final fue obligado a decir que no, que la Tierra estaba estática, que todo giraba alrededor. Y se dio cuenta que luego dijo, el pío se mueve, dice, sin embargo se mueve. Pero bueno, todos estos, ya Kepler, Tycho Brahe, Leonardo, etcétera, ya fueron sentando las bases de lo que es el método experimental. Oye, la experiencia tiene que ser, déjate de pamplinas, que la experiencia, tú puedes pensar muchas cosas, pero tiene que coincidir con la experiencia. Si la experiencia demuestra que la cosa es diferente, hay que rehacer el modelo y hay que pensarlo de otra forma. Bueno, en la mecánica vamos a detenernos un poquito en Newton, Isaac Newton, ya en el siglo XVII, principios del XVIII, hizo dos cosas, las tres leyes del movimiento y la de la gravitación universal. Realmente Newton fue un sabio, fue un genio que trabajó en la matemática, en la óptica, en la mecánica, en muchísimos, prácticamente no había campo que se le resistiera. Lo que muy pocos saben, bueno, ahora es más conocido, es que Newton tenía inclinaciones, más que inclinaciones, dedicaba mucho tiempo a la investigación en la alquimia y en el hermetismo. Se encontraron muchos papeles que creo que por temor a que fuera tomado como un extravagante, al principio todos se callaron, ¿no? Ahora ya está, ya se sabe bien que tenía papeles inclusive acerca de la geometría sagrada, de la arquitectura sagrada. En fin, él era un investigador, no había cosa que se lo resistiera, él se metía y se metía a todo. Inclusive, quizás muchos no sabréis que Newton tradujo del latín al inglés, hizo una traducción del latín al inglés de la tabla de la Esmeralda de Hermes. Esa traducción está disponible en internet, bueno, es una traducción más, pero él hizo cuidadosamente, quería llegar a la fuente en latín y pasarla al inglés. Bueno, él, en la mecánica, él hizo dos cosas importantes, las tres leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal en 1687, que son los pilares de la mecánica clásica. La ley de la gravitación universal es la que permitió calcular el movimiento de los astros, porque Kepler, Tycho Brahe hizo las observaciones y las mediciones muy cuidadosas, sobre ellas Kepler elaboró unas leyes del movimiento, pero esas leyes del movimiento no explicaban por qué los astros, por qué los planetas se movían de esa manera alrededor del Sol. Entonces, Newton sí lo hizo, y Newton ideó el tema de la fuerza de gravedad. Él dijo, aquello famoso según cuenta la leyenda, que cuando vio caer una manzana se dio cuenta que había una fuerza que la empujaba hacia abajo, y ideó entonces esto de las fuerzas a distancia.
Quedamos con esto de fuerzas a distancia porque lo vamos a ver repetidas veces. Que la Tierra ejercía sobre la Luna una fuerza, igual que una persona que tiene una cuerda con una piedra y la hace girar así en redondo, en circular, pues ejerce una fuerza atrayendo a la piedra hacia sí. Si la cuerda se cortara, la piedra saldría en un movimiento rectilíneo, según el movimiento que llevaba en el momento que se cortó la cuerda. Pero como uno constantemente le está con la cuerda, le está atrayendo, le está haciendo cambiar de dirección, pues eso es una aceleración y eso es lo que hace la gravedad. La gravedad también atrae a la Tierra hacia la Luna. En una fuerza, ambas fuerzas son exactamente iguales en proporción. Entonces, esto importante, que él introduce el concepto de fuerzas a distancia, fuerzas que no tienen ningún medio para transmitirse, sino que son a distancia, y el concepto de campo gravitatorio. El concepto de campo es el que decir, bueno, hay algo que pasa, que si yo tengo este planeta aquí, otros que están, cualquier cuerpo que esté cerca, resulta ser atraído con una fuerza que es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia que las separa al cuadrado. Explicó cómo actúa la gravedad, pero realmente no qué es la gravedad. Como luego al principio decía, qué maravilla, esto está muy bien, y esto realmente fue la primera gran unificación de la física, la que hizo Newton. Bueno, ahora vamos a ver las tres leyes de Newton. Newton elaboró la mecánica en tres leyes magistrales, reunió trabajos de Galileo, de los antecesores, y elaboró algo que sirve para hacer, hoy en día, para hacer todos los cálculos como base en mecánica clásica. La primera ley es la ley de inercia. Dice que todo cuerpo se mantiene en un estado de reposo o de movimiento uniforme rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su fuerza su estado por unas fuerzas distintas de él. Como este señor que va en bicicleta, se tropieza con una piedra y ¿qué es lo que pasa? Él sigue recto, la bicicleta se queda, pero él sigue, porque no son una sola cosa, son dos cuerpos, y entonces sigue y ¡pum!, pasa hacia adelante. Esta es la ley de inercia. La segunda ley es la ley del impulso, de la fuerza, que dice que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de lo cual se imprime esa fuerza. A ver, aquí tenemos a un jugador de golf, que va con su palo, le da la pelota de golf, ¡pum!, le imprime una fuerza durante un momento breve y la pelota sale disparada y recorre muchísimos metros. Y si es muy hábil y tiene mucha suerte, puede hacer hasta hoyo en la primera. Pero si este mismo jugador lo ponemos detrás de un camión y que con el mismo palo que le dé con toda su ansia, el camión ni se mueve, ¿verdad? Porque él es incapaz, obviamente el camión sin el freno de mano y todo, ¿no? O sea, hagamos sin trampa. ¿Viste? Pero él, claro, con eso, esa fuerza que para la pelota, que tenía una masa pequeña, estaba muy bien, para el camión no le sirve de nada, ni lo mosquea, no es capaz de hacerle vencer la fuerza de rozamiento. Si no hubiera rozamiento, el camión sí se movería, pero a una velocidad enormemente pequeña. Entonces, esto se resume en una ecuación que fuerza es igual a masa por aceleración. Es decir, que para dar una aceleración determinada, si la masa es miles de veces más grande que la pelotita, la fuerza debería ser miles de veces más grande. Bueno, y luego la tercera ley es la de acción y reacción, que nos dice que con toda acción siempre ocurre la reacción igual y contraria, es decir, que las acciones mutuas de dos cuerpos originan fuerzas que son iguales y en sentido opuesto. Y el caso típico es este, ¿por qué funciona el cochecito este que tiene un globo arriba, ¿no? Que lo hinchas, dejas de escapar el aire que se escapa sale a velocidad, lo mismo que un cohete, ¿no? Sale a velocidad y claro, ese aire que se escapa hacia afuera con una velocidad
empuja también, como reacción, empuja el coche hacia el otro lado. Bueno, y esto claro, son causa, en definitiva es causa y efecto. Lo que vino a decir Newton es que las cosas no suceden por sí, que hay causas para el movimiento, que son dos aspectos de la misma realidad. La causa determina el efecto, y esto se coincide con lo que conocemos acerca de la ley de Carvan, que se refiere tanto a la acción como al resultado. Y que la causalidad es, según la física clásica, es un principio universal. Acción y reacción son una dualidad. En el taoísmo se conocen como dos principios. Hay dos principios, el yin y el yang. La dualidad, siempre hablan de ello. Lo masculino, lo femenino, lo activo y lo pasivo, la acción y la respuesta. Y ahora, fijaos lo siguiente. Ahora vamos a los Vedas, que hablaban sobre tres cualidades de la materia, que le llamaban las tres gunas o propiedades de la materia, que son guna, en sánscrito es una palabra sánscrita que significa hebra de una cuerda. Y decían que la materia es como si tuviera tres cuerdas, tres aspectos distintos, que son tamas, rayas y sattva. Aquí me gustó mucho este dibujo que elabora como una especie es una figura continua, ¿no?, en tres dimensiones, y que aparecen las tres como productos de un continuo, de la misma cosa. En la filosofía Sankhya, la naturaleza se dice que tiene tres principios operativos o gunas. Las tres son tamas, que se asocia con inercia, o ¿qué pasa? ¿Está bien? Tamas, inercia o pasividad. Rayas, el cambio, el dinamismo. Y finalmente sattva es la armonía, la lucidez, la vibración. Y fijaos que esto es muy interesante porque son partes de un mismo proceso. Partimos de tamas. Aquí el símbolo del loto simboliza también, entre otras cosas, las tres gunas. Tamas, la parte de las raíces. A veces tamas tiene una mala prensa, como diciendo, eres un tamásico, eres alguien que no se mueve, que está ahí tirado en el sofá y no sé cuánto. No, no. También tiene su motivo. Igual que las raíces están en el fango, pero son las que absorben las sustancias y permitan que la planta viva y haga su proceso. Eso es tamas. Luego tenemos el tallo, es el que produce el cambio, el que va buscando, subiendo hacia arriba por las aguas y produce ese cambio, el movimiento, la creatividad, la energía, etc. Y finalmente la flor está representada por sattva, como producto de las otras dos, no solo del tallo, de la raíz y del tallo, y entonces tenemos sattva, que es la armonía, la conciencia, la luz, etc. Ahora fijaos esto, comparamos tres leyes de Newton y las gunas. Tamas, que representa la inercia, es la primera ley. Dice, todo cuerpo se mantiene en estado de reposo o de movimiento, si nadie lo cambia. Eso es tamas. Rayas, el cambio, dinamismo, es el que nos dice que si a algo le damos una fuerza, le imprimimos una aceleración y producimos un cambio. Y sattva, la armonía y la lucidez, pues es la que nos habla de la reacción y reacción. Esto, fijaos, hay una cosa interesante que tenemos rotuladores. A tu derecha, Carlos, a tu derecha, allí. Gracias. Cuando tenemos un sistema compuesto, esto se estudia en física elemental, ¿no? Tenemos un sistema compuesto por un resorte y una pesa, vamos a M. El resorte, si lo estiramos, intenta ejercer una fuerza de recuperación para atraerlo, pero cuando lo atrajo, supongamos que no hay rozamiento ni que se cae por la gravedad, ¿no?
Si lo ponemos así, funciona también, pero hay que tener en cuenta la gravedad y es otro factor. Por eso esto es una simplificación. Si el resorte, que tiene una fuerza de restitución, lo estiramos, lo atrae nuevamente a la masa, pero una vez que la atrajo, la masa continúa, comprime el resorte y entonces ahora el resorte dice, ahora me opongo para el otro lado. El resorte es un contra, siempre haciendo lo contrario a lo que está haciendo la masa. Dice, pum, pum. Entonces, la masa, ¿cuál es el resultado de esto? Pues el movimiento oscilatorio del conjunto de la masa, que va para un lado y para otro, haciendo una onda senoidal. Si la representamos así, teníamos que hacer esto. Una onda senoidal. De tal manera que la masa representa tamas, el resorte es el cambio, representa rayas, y el movimiento resultante, esto es sapa. ¿Lo veis? Es muy curioso. Newton, en su intuición, digamos, elaboró unas 3 leyes de manera muy elegante, perfectas, armónicas y tal, que realmente fueron, creo que han sido geniales y han sido el pilar de la mecánica clásica. Luego en la física realmente se utilizaron otros instrumentos matemáticos, como los que hizo Hamilton, Poisson, etcétera, otros, pero porque ya cuando vas a tratar con sistemas complejos hay que hablar de sólidos, hay que hablar de grados de libertad, de un montón de cosas, pero básicamente todas parten de aquí, es decir, no hay otra cosa. También tiene una analogía psicológica, porque tamas, que es la inercia, en el campo de la mente, en el campo de la conciencia, nos hace permanecer en nuestra zona de confort. Estamos muy contentos con las cosas tal cual están, estamos aquí según sucede todo a nuestro alrededor, con la familia, el trabajo, tal cosa, etc. Pero no queremos salir de ahí porque estamos bien. Pero luego hay un cambio inevitable, porque las cosas cambian y algo sucede que nos obliga, nos expulsa de la zona de confort. Y entonces, claro, al principio nos resistimos. Al principio decimos, no, yo no quiero esto no es para mí, esto no. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Si aceptamos el reto y salimos de la zona de confort, aprendemos. Y si somos audaces, nos saltamos a volar en lo que se llama la zona mágica, es decir, ya fuera de esto, y a lo mejor aprovechamos el reto y nos vamos en busca de lo que es la armonía y la felicidad que es alma. Bueno, pues si queréis hacemos un descanso, breve descanso, son las 12, 12 y 10, si tenéis 12 y 10 seguimos.